concluir ya su doctorado. Entre sus actividades profesionales, además de la docencia en los distintos niveles educativos, Hani participó en el diseño curricular y la evaluación de la licenciatura en Educación Preescolar y en Educación Primaria para el Medio Indígena, la LEPERMI, de 1990 al año 2000. También trabajó como docente en la licenciatura de Educación Indígena Escolarizada desde 1985 hasta 1995, desempeñando distintas actividades de extensión universitaria en zonas escolares de los estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Fueron muchos los colectivos de docentes que contribuyó a formar Hani. Los últimos 17 años ha realizado proyectos de investigación e intervención educativa en escuelas preescolares y primarias en contextos indígenas de la región Amuzga de Guerrero y Morelos. De manera colectiva, con docentes de la Escuela Primaria El Porvenir de Xochistlahuaca, Guerrero, construyó una propuesta curricular intercultural bilingüe que continúa vigente. Participó en la fundación de proyectos comunitarios en Xochistlahuaca, Guerrero, como la creación de la Biblioteca Comunitaria Gualibro y la Radio Naundá, y además de impulsar el fortalecimiento de la lengua escrita del amuzgo a través de talleres y la producción y publicación de textos elaborados por niñas y niños en la colección bilingüe de los libros del Rincón de la Cepa. Entre sus principales publicaciones se encuentran Formación Docente y Propuesta Pedagógica en LEPERMI, 90, de la UPN, Ser Maestro Bilingüe en Suljá, Lengua e Identidad, de la UPN Comporrúa, Formación de Maestros para una enseñanza en contextos indígenas, de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, un acercamiento a la realidad escolar indígena y propuesta de cambio por parte del Estado en el Estado de Guerrero, una escuela para la vida de Xochistlahuaca, publicado por la UNICEF y el CESAS Pacífico Sur y Oaxaca, y la licenciatura en Educación Indígena vista desde la realidad escolar de la región Amuzga de Guerrero, en un libro colectivo de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinado por el doctor Nicanor Rebolledo. Bueno, le damos la bienvenida a la maestra Hani Jordán, quien nos va a presentar experiencias de formación docente en la construcción de una propuesta educativa para la diversidad sociocultural en Suljá, Guerrero. Gracias, Hani. Pues buenas tardes, me da mucho gusto encontrarme con antiguos colegas y agradezco la invitación y la oportunidad de compartir mis experiencias y sobre todo me congratulo de la iniciativa para analizar críticamente cuál ha sido nuestro papel como formadores de profesionales indígenas. Por supuesto que mi perspectiva trata de ser autocrítica porque considero que el punto de partida para transformar la educación en nuestro país es reconocer los nudos críticos de estos procesos, tanto en el nivel macro como en el proceso concreto de la práctica de formación. Subrayo la necesidad de comprender como totalidad los procesos educativos que permitan conocer y explicar desde múltiples actores sociales y políticos que se encuentran involucrados en ellos. Mis comentarios forman parte de tres experiencias. Una, de la licenciatura en Educación Indígena, en el equipo de extensión universitaria. El otro, las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria, cuando desarrollamos el proyecto de evaluación y seguimiento, con un taller que fue organizado en la Costa Chica de Guerrero, del 99 al 2001, y yo considero como que la última experiencia es en la que confluyen todos los anteriores procesos, que fue la construcción de esta propuesta curricular, Una Escuela para la Vida. Para analizar los procesos formativos me ha resultado una herramienta explicativa importante la perspectiva latinoamericana acerca de la colonialidad del poder, que inaugura un nuevo patrón mundial de poder capitalista a partir del siglo XVI, con la conquista del territorio que los europeos denominaron América.
Este patrón de poder estableció la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones formada durante varios siglos de expansión colonial europea, lo que no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y con la formación de los estados-nación en la periferia. Asistimos más bien a una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que ciertamente ha transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba del fin del colonialismo, se crean las nuevas instituciones del capital global, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mismas que mantienen a los países periféricos en una posición subordinada. Según Quijano, el patrón de dominación se funda en la imposición de una clasificación racial, étnica, de la población del mundo, que opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social. Esta clasificación social se basa en la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia de la dominación colonial, que desde entonces ha permeado nuestras conciencias y prácticas y demostrado ser más estable y duradera que el colonialismo. Porque lo peor de la idea de raza no es solamente que sirvió para hacer que los unos dominaran a los otros, sino que enseñaron a sus víctimas a mirarse con el ojo del dominador. Considero que este enfoque puede ayudar a comprender por qué en general en la educación pública y en particular para los indígenas, la colonialidad se expresa en la hegemonía del eurocentrismo, en formas de conocimiento y en las relaciones asimétricas e inequitativas que entablamos. Es posible que su presencia, un tanto inconsciente, sean uno de los retos que nos obliguen a reflexionar acerca de nuestro papel como formadores en las maneras en las que ejercemos la colonialidad del poder y del saber. Asimismo, es necesario analizar no solo el nivel micro de las prácticas de formación, sino los distintos planos de la realidad que influyen en el ejercicio de la docencia, puesto que la globalización en curso es la culminación de ese proceso de modernidad a la globalidad. La economía globalizada es la que rige a todos los organismos públicos y privados, cuyas metas se subordinan a las finalidades del gran capital y no a la atención de las necesidades de las mayorías pauperizadas donde se encuentran los descendientes de los pueblos originarios mexicanos. En el nivel macro de las políticas educativas, estas se encuentran subordinadas a las supranacionales en el diseño de planes y programas para la educación básica y la formación docente, sin soslayar la intervención en las decisiones de otros actores como el sindicato y los poderes fácticos. La educación para los indígenas forma parte de ese complejo proceso histórico en la conformación de México como nación desde la inauguración del patrón de poder en el siglo XVI hasta el presente. Es que el ser, el saber, el hacer y el decidir han establecido la exclusión y el silenciamiento de los saberes subalternos y la jerarquización de los sujetos por la raza y el género. Colonialidad del poder y del saber desde el currículum prescrito en ley y le permite. Es decir, voy a ir en dos niveles. Primero,
lo que dicen los planes, los programas, y el otro nivel van a ser ya el de las prácticas de formación. Paso a intentar mostrar cómo se expresa la colonialidad del poder en nuestro ámbito. Me parece que el proceso que México ha vivido hacia la colonialidad global se hace más evidente a partir de los años 80 para responder al proyecto económico transnacional y globalizado, el cual se manifiesta en las instituciones de educación superior, como la UPN, en los cambios que se introducen para ser organizadas bajo la lógica empresarial. Yo creo que recuerdan los compañeros con los que ya hace tiempo trabajamos estos cambios, ¿no? Con planeaciones estratégicas cuyos fines se encaminan hacia intereses ajenos a las necesidades educativas que la sociedad demanda. Se promueve al interior la competencia académica, con estímulos económicos que favorecen el individualismo y la falta de compromiso social. La respuesta obligada de sus programas a las exigencias de la SEP y no a la construcción de un proyecto propio que contribuya a transformar el decadente sistema educativo. La colonialidad del saber se expresa en la difundida y asumida creencia de que el conocimiento válido es el científico, el occidental, y por tanto universal, y los demás conocimientos, al ser locales, no tienen validez, ya que tendrían que ser aprobados con rigurosidad científica para que sean aplicables. Esta creencia resulta provechosa para los procesos de globalización económica y, por supuesto, para la educativa, donde los dictados de las políticas son dados por los que saben, los poseedores de la verdad científica. Desde mi perspectiva, la colonialidad del saber en el caso de los programas de estudio de la UPN para los indígenas, Ley y LEPI-LEPMI, los que fueron elaborados por nosotros, los especialistas, que muchas veces desconocíamos la realidad de las escuelas del subsistema de educación indígena, cuyos contenidos contaban con una importante carga antropológica y lingüística, como se habían caracterizado los distintos proyectos educativos a lo largo del siglo XX. Como ocurre con frecuencia en nuestro país, el Plan 82 de la licenciatura en Educación Indígena nació en la coyuntura de la política indigenista de participación. Es decir, si no hay movilización, aquí no pasa nada. Entonces, los maestros organizados en la AMPIBAC, que habían logrado la institucionalización de la educación indígena al fundarse la DGI, con la propuesta de educación bilingüe bicultural, así nace la ley. Cuando se implantó en 1982, enfrentó dificultades en el diseño curricular, puesto que tuvo que adecuarse el tronco común entonces vigente en las licenciaturas de la UPN. Un ejemplo de la colonialidad del poder en los cursos que se impartían en el tronco común era el de Sociedad Mexicana, cuyos contenidos partían del México independiente. Por tanto, se ignoraba el proceso histórico de los orígenes de nuestros estudiantes. Si bien en esa década la investigación educativa en contextos indígenas era incipiente, el peso de los contenidos propios de la licenciatura descansaban en antropología social, antropología económica, antropología política y una limitada formación pedagógica que permitiera comprender y analizar el trabajo docente con la especificidad cultural y lingüística. Me daba la impresión de que no había claridad en para qué estábamos formando futuros antropólogos o profesionistas que indagaran sobre los procesos educativos en sus contextos. Había indefinición en cuál sería el campo laboral al que se abocarían los estudiantes, y más aún cuando a su egreso no había certeza en dónde se ubicarían. Al final de su carrera se han insertado en distintos espacios de acuerdo con las posibilidades que les permiten sus circunstancias, las relaciones de poder en sus respectivas entidades, el conocimiento y las herramientas
de análisis que les hayan aportado los cursos sobre las realidades escolares, así como sus propias convicciones y compromiso social. Colonialidad del poder y saber en las prácticas de formación. Las actuales políticas educativas neoliberales conciben a los docentes como los obreros, que transforman la materia prima, o sea, los estudiantes, cuyos aprendizajes esperados mostrarán la acción del maestro y los resultados de los exámenes harán evidentes qué tan competentes y productivos han sido en el desempeño de su trabajo. Dentro de esta lógica, la preparación de un docente debe ser la de un técnico que domine las aplicaciones del conocimiento científico producido por otros y convertido en reglas de actuación, a lo que yo llamaría más una capacitación. En gran medida, encuentro que las prescripciones y acciones de las políticas de formación docente se inscriben en estas concepciones y a la vez están presentes en nuestras prácticas como formadores. Para contrastar la noción de capacitación con la de formación, explico lo que para mí es la formación docente. Es un proceso personal, intersubjetivo, histórico y social que abarca las representaciones que se construyen desde que se es alumno en las instituciones dedicadas tanto a la formación inicial como a la permanente, pero con el énfasis en que el maestro se forma en el ejercicio cotidiano de su trabajo, en los distintos espacios formales e informales de su actividad profesional. En este proceso es fundamental la vinculación entre la formación con el quehacer docente, es decir, la posibilidad de la reflexión crítica y mediada de la práctica, a la cual, a la vez que contribuye a identificar cuáles son los problemas y encontrar alternativas de solución, también puede proporcionar un conocimiento sobre ella, que puede alimentar las propuestas de formación inicial y continua. El proceso formativo entonces es un proceso continuo en la vida profesional del docente, que para ser comprendido es necesario considerar las condiciones socioeconómicas y políticas del contexto en el que las escuelas se encuentran inmersas, porque cada escuela es singular, puesto que sus actores la han construido históricamente en el día a día y a partir de sus propias biografías. La reflexión sobre la práctica es pensar sobre lo que se ha hecho, buscar otras maneras de hacer, es pensar sobre sí mismo, lo que implica formarse a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación. Las mediaciones pueden ser diversas, con los formadores, las lecturas, la relación con otros, etc. Un proceso de esta naturaleza requiere, según Ferri, 3 condiciones: tiempo, lugar y relación con la realidad. Aclara que quienes asumimos el papel de formadores debemos evitar la fantasía de pensarnos como los que moldearemos, daremos forma al otro. Entonces insiste, nadie forma a otro, uno se forma a sí mismo. Yo agregaría con el acompañamiento del otro. Considero que los avances y dificultades y contradicciones en los procesos formativos pueden identificarse en las experiencias que les voy a narrar como formadora, que pueden dar pistas para transformar nuestras prácticas. Una de mis primeras experiencias resultó ser muy enriquecedora. Fue la del equipo de extensión universitaria de la entonces Academia de Educación Indígena, el cual conformamos por iniciativa de los propios estudiantes de Guerrero, quienes argumentaban la necesidad de mantener una relación con sus compañeros de sus zonas escolares para compartir, decían ellos, sus descubrimientos académicos. La primera actividad que detonó la organización del equipo fue la invitación a los académicos
de 2 estudiantes a musgos para dar conferencias en Xochitláhuac. Al final de ellas propusieron que continuara la relación con los docentes, que no solo quedara en conferencias. Para emprender el futuro proyecto, elaboramos una encuesta para conocer el perfil de los maestros y cuáles eran los problemas que percibían en su práctica. La encuesta reveló el desconocimiento que teníamos de quiénes eran realmente los docentes y que este mínimo diagnóstico tendría que ser el punto de partida para cualquier programa de formación, condición que no se cumplió ni en ley ni en LEPEM. Al regreso de Xochitláhuac organizamos el equipo conformado por estudiantes de Chiapas, de Hidalgo y de distintas zonas escolares de Oaxaca y Guerrero. La decisión colectiva fue ir a Xochitláhuac, llevando a cabo un primer seminario taller al que denominamos la práctica docente en el medio indígena. Como se sabe, este enfoque del análisis del trabajo docente fue investigado por primera vez en México y difundido por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, que por cierto, en la academia no era del todo aceptado, pero que desde mi punto de vista era una herramienta básica para aquellos estudiantes que tuvieran como un posible campo de trabajo las mesas técnicas, puesto que el propósito de la ley era formar cuadros técnicos, no profesores. Por lo tanto, tendrían que comprender y analizar la práctica docente, ya no como maestros, sino situados en otro lugar. La preparación del primer seminario taller nos llevó un año, porque los estudiantes dedicaban tiempo extra fuera de sus clases para reunirnos, revisar lecturas, seleccionarlas para formar la antología. Como se aprecia, seguíamos la tradición de la UPN, la lectura de autores como el principal recurso de aprendizaje, bajo la idea inconsciente de la colonialidad del saber. Los que saben son los especialistas, los maestros no tienen nada que decir. En el desarrollo de los seminarios talleres se hicieron evidentes las dificultades sobre la lectura de comprensión, que no habíamos previsto a pesar del diagnóstico levantado en cada uno de ellos. La escolaridad y la formación de los docentes. De los primeros 6 seminarios taller, la escolaridad que se realizaron en Xochitláhuac, Cuicatlán, Palenque, San Pedro Atoyac, Oaxaca, Atzacoalaya, Guerrero y Tulancingo, los participantes en ellos, el 34.8 contaban con escolaridad de bachillerato, el 34 con normal básica. Le seguían en porcentaje los estudios de secundaria, 24.8. Y en Cuicatlán todavía había maestros con el 5% que habían solo estudiado la primaria. Las historias de escolarización y de formación profesional podrían explicar en parte por qué los profesores no comprendían las lecturas, por qué no escribían sus propias ideas, solo copiaban, y desgraciadamente lo siguen haciendo. Si a esta condición le agregamos ser hablantes de una lengua originaria que aprendieron el español como primera lengua, y como lo señalan innumerables estudios, los niños indígenas en Latinoamérica han sido sometidos a procesos de alfabetización bajo una visión mecanicista. Los resultados de esta escolarización los hemos vivido en el proceso de formación en la UPN, no solo entre hablantes de idiomas originarios, sino también de hispanohablantes. ¿Qué hacemos frente a estas condiciones en las aulas de la UPN? La mayor parte de los docentes formadores del EPEMI con quienes he trabajado solo se han quejado. Descalifican las capacidades de los estudiantes, sin preguntarse qué hace él para que sus estudiantes comprendan lo que leen y escriban sus ideas con claridad y coherencia. Toma en cuenta las ideas y experiencias de los estudiantes docentes, los valora positivamente.
Para no generalizar que en todas las aulas de la UPN ocurre lo mismo, habría que preguntarnos, ¿qué hacemos en las sesiones grupales? ¿Solo se revisan lecturas o principian por recuperar la experiencia docente? Reflexionarla con el apoyo de la lectura. ¿Cuál es la solicitud del docente formador respecto a las lecturas? ¿Las exponen por equipos? ¿Individualmente? ¿Hacen reportes de lo que leen? ¿Solicita que expliquen lo que entendieron? ¿Revisa minuciosamente los escritos de sus estudiantes? ¿Se ha preguntado el docente formador cómo se vive frente a los estudiantes que se dicen indígenas? ¿Los considera capaces? ¿Incapaces? ¿Inferiores? Todas estas reflexiones no me las hice sino hasta hace poco tiempo, pero considero que deben estar presentes en la práctica de formación. Vuelvo al equipo de extensión. Una estrategia que considero fue formativa para los estudiantes era que ellos eran los coordinadores en los grupos de los profesores, lo cual les implicaba una preparación intensiva, ya que enfrentarse a sus pares tendrían que ganarse su respeto y reconocimiento, tarea compleja que no siempre se lograba. Un aspecto negativo que se relaciona con lo antes dicho es que la lectura y la exposición fue siempre el principal recurso para el aprendizaje, sin relacionarla con la problemática que los docentes percibían. Sin embargo, a la distancia, puedo afirmar que estas experiencias sentaron las bases de una formación profesional. Si bien el proyecto había iniciado de manera intuitiva, en el camino aprendimos a reflexionar nuestro trabajo, a planear colectivamente, a indagar y sistematizar información, a evaluar avances y dificultades y a ser autocríticos. Me parece que los resultados de esta formación se tradujeron en propuestas concretas de sus integrantes ya en el campo de trabajo, como por ejemplo la elaboración de recursos didácticos en lengua indígena en Michoacán y Guerrero, de propuestas curriculares para el tratamiento de las lenguas en la Normal de Oaxaca, en la Escuela El Porvenir de Xochitlahuaca, turno matutino, en organizar talleres de escritura y de formación pedagógica en Guerrero y Veracruz. Desde mi perspectiva, destaco como un logro fundamental de los profesores del equipo el haber recuperado sus orígenes, el sentido de comunalidad que se reflejó en reconocer su pertenencia a una identidad colectiva y al compromiso de la mayoría de regresar a trabajar con y para sus pueblos. El proyecto de evaluación y seguimiento de las LEPEVNI, el PES, también me dio la oportunidad de acercarme a los asesores y reconocer cuáles habían sido las limitaciones que habíamos enfrentado desde el diseño. Como lo he mencionado, el desconocimiento que teníamos del perfil y las necesidades de formación de los maestros a los que iban dirigidos los materiales de estudio, la excesiva carga teórica y el diseño de actividades de estudio que recuperaran la experiencia y el saber docentes. Tanto en el diseño como en la práctica de formación, la colonialidad del saber funciona a través de la exclusión y el silenciamiento de los saberes docentes que ocupan un lugar subordinado frente al currículum prescrito. En el mismo PES, durante el trabajo de campo y en el análisis de las propuestas pedagógicas de las primeras generaciones, pude identificar cuáles eran las concepciones de los asesores respecto a las necesidades de formación y cómo llevaban a cabo las sesiones grupales. El enfoque reflexivo sobre la práctica que según nosotros planteábamos no lo encontré en mis observaciones. En cambio, la sobrevaloración de la teoría por sobre la experiencia y el saber docente era la generalidad. Es más, en las propuestas pedagógicas no aparecía la palabra del maestro. Otra condición que ha influido de manera determinante en el proceso de formación
son las precarias condiciones laborales de asesores y las institucionales de los fines de los 90, que hoy se han visto agravadas por la poca voluntad política de la SEP para destinar recursos suficientes a proyectos para los pueblos originarios. Más bien, la prioridad que se menciona sobre la atención educativa